Estamos de vuelta y estoy muy bien acompañado por un mexicano, Guillermo Cermeño, que es el titular de la cátedra Eulálio Ferrer, que durante este curso ha impartido a alumnos de la Universidad de Cantabria. Bienvenido, Guillermo, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es esa primera impresión? Ya llevamos, ¿cuánto tiempo lleva ya aquí en Cantabria? Bueno, llegamos en el mes de febrero y estaríamos ahora finalizando esta etapa. ¿Qué le parece Cantabria? ¿Cuál ha sido esa Cantabria, primera impresión? fascinante. Como mexicano ha sido una experiencia inesperada, sobre todo por este juego de espejos que hay entre aquella parte y esta parte, y observar este permanente flujo de intercambios culturales que ha habido entre nuestro país, la parte americana y la parte de España, que no me lo esperaba. Es decir, las formas de nominar a los lugares, las cosas, las personas, y comenzar entonces a recordar cómo en México esa impronta igualmente se puede observar, cómo se ha ido plasmando en la configuración de México, mucho más de lo que yo me hubiera imaginado. Tenemos más relación con México de la que creemos, nos parecemos más entonces. Y al mismo tiempo nos ignoramos más de lo que desearíamos. Eso también, tanto desde México, yo creo que España, bueno, es un gran desconocido, es decir, sobre todo en términos de su historia y de su historia reciente, la historia del siglo XIX y la historia del siglo XX. Y por otro lado, igualmente la historia de México es un campo bastante desconocido para España. Y entonces la experiencia que he tenido en el campo de la docencia con los estudiantes de la Universidad de Cantabria ha sido muy interesante de ver que para muchos de ellos ha sido una gran sorpresa encontrarse con un México que de plano no se hubieran imaginado que existe, ¿no? Y que ha tenido también una evolución, bueno, igualmente interesante, sí. Bueno, el objetivo justamente de esa cátedra Eulálio Ferrer es esa, con nosotros conozcamos otros países y que otros países nos conozcan. En este caso, al ser usted el titular, pues ha sido México, que es de donde usted viene. Sí, ese es el fin de la cátedra, y que fue creada en el año 2005 por iniciativa de la Universidad de Cantabria en colaboración con la Fundación Cervantina. Y claro, enmarcada también por el proyecto internacional del Campus Cantabria, enmarcado por nueva configuración de la globalización en la que estamos inmersos, que favorece y pide que se puedan dar estos intercambios académicos entre el mundo latinoamericano y España. Entonces viene a fortalecer definitivamente ese flujo necesario, sí. Flujo necesario. Y esa cátedra Eulálio Ferrer, que en este caso nos ha llevado a México, no sé si Eulálio Ferrer, ¿qué relación tenía con México? ¿Tenía alguna? ¿Hemos encontrado? Pues parece que sí, ha tenido alguno. Eulálio Ferrer es un superviviente de la Guerra Civil Española y que encontró en México el país de adopción que lo acogió, y que supo entender y leer la nueva configuración del siglo XX, sobre todo relacionado en el campo de la empresa de la publicidad. En ese sentido es un aventajado, es un adelantado, Eulálio Ferrer, en México, y uno de los hombres más prestigiados en el campo de las empresas de publicidad. Entendió que sin tocar, intervenir, relacionarse con los medios de comunicación de masas, se estaba fuera de la realidad, diríamos. Entonces, en ese sentido fue un visionario
y aportó grandes cosas a la cultura, a la comprensión de esta cultura de masas en México, y afortunadamente también supo mantener sus vínculos de origen, el santanderino, y como una forma de retribución y de agradecimiento, entonces pensó que no estaría mal apoyar la creación de una cátedra que favoreciera este flujo de intercambios intelectuales académicos. Hablábamos de esa importancia del flujo de intercambio y también ahora mismo, a lo que fue ya un adelantado de Lolo Ferrer, de la necesidad de esa cultura de masas, de sacar la importancia. ¿Se ha entendido? ¿La universidad lo ha entendido esto? ¿Qué cree? Yo pienso personalmente que hemos comenzado a entender, sí. La Universidad de Cantabria ha entendido, y la comprensión de esta conformación de estos nuevos sentidos de realidad a través del desarrollo de estos de medios de masas, el radio, la televisión, el cine, ahora los sistemas digitales, son fundamentales, sí. Su comprensión para entender las nuevas formas de la cultura, ¿no? De la cultura contemporánea. Mi impresión es que en algunos campos, en algunos aspectos de la universidad vivimos todavía anclados en formas de comunicación anteriores que tuvieron una gran fuerza en el siglo XIX, como son la prensa y estas otras formas de generación de la opinión pública, pero que en el siglo XX han sido revolucionadas. Entonces estamos viviendo un momento revolucionario, y que quizá por su naturaleza tendríamos que poner un mayor énfasis, ¿no? En su comprensión y sobre todo en su incorporación para incluso entender nuestras actividades en nuestros campos profesionales, ¿no? Una manera de estar más relacionados, exacto, y nutrirse unos de otros, ¿no? Sí. Guillermo, usted se formó en Alemania, sí. Ha estado en Estados Unidos, ha estado en distintos países, ahora como docente aquí en Cantabria, en España. ¿Qué diferencias notamos de cara al estudiante? ¿Cómo es el alumno en los distintos lugares? Bueno, primero que para mí ha sido una gran suerte, ¿no? Haber recibido el privilegio de esta cátedra, que me ha permitido conocer colegas de gran calidad humana y calidad intelectual, trabajadores incansables, los colegas que he encontrado en esta Universidad de Cantabria, que para mí ha sido fantástico simplemente. Y de alguna manera esta posibilidad ha cumplido uno de mis deseos después de haber estado o podido observar otros lugares, ¿no? Alemania, sí. Sobre todo, en particular, donde me formé en mis estudios doctorales, o en Francia también, pero España para mí era una tarea, una asignatura pendiente. Sí. Entonces para mí ha sido fundamental. Y advierto que en relación a los estudiantes nos parecemos, hay problemas que tienen que ver con lo que podría ser parte de una cultura hispanoamericana. Sí. Hay muchas reacciones, hay muchos gestos que me recuerdan el estudiantado mexicano. De hecho, ahora, entre los estudiantes que yo tuve en el curso que impartí sobre Historia de México, tuve también estudiantes mexicanos. Entonces pude contrastar. Claro, un poquito ver las distintas. Y pienso que, bueno, algunos, dependiendo de dónde provenían los estudiantes, de qué disciplinas, de qué campos, no eran historiadores. En cambio, los españoles estudiantes estaban más vinculados a la historia y tenían en ese sentido más facilidad. Sí, claro, para entender, para comprender, exacto. Y los mexicanos en este caso tenían muchísima dificultad. Y yo creo que tiene que ver con la creciente especialidad de cada una de las disciplinas, que
nos ha separado crecientemente y hace que la historia, aunque parezca simple, tiene también su propia complejidad y en ese sentido no sea tan asequible muchas veces o tan interesante. Entonces, encontré bastante bien asentados al estudiantado español aquí de la Universidad de Cantabria y claro, los estudiantes extranjeros con una gran sensibilidad para abrirse a la posibilidad de acercarse a otros mundos, que claro, en parte la historia posibilita esa experiencia, ¿no? Porque es la historia un viaje al pasado y a encontrarse con otras culturas, y yo creo que eso al final de cuentas tiene un carácter formativo muy importante, sí. Bueno, es que la historia siempre se ha dicho que si no sabemos nuestra historia y la de los que nos rodean, no vamos a ningún lado. Da igual lo que queramos estudiar o saber, se aplica a todo. Nos guste o no, ¿verdad? Sobre todo los estudiantes normalmente de números, no es algo que lo lleven nada bien, pero es necesaria, nos guste o no. ¿Qué les interesaba más a los estudiantes de México, de la historia de México? ¿Por qué se veían más atraídos? Yo creo que hay un aspecto que tiene que ver con la situación contemporánea y la internacionalización, que la historia nacional, las historias nacionales cada vez se entienden menos por sí mismas, sin incluir el carácter que subyace a toda historia nacional, que es el carácter internacional. Entonces les llamaba mucho la atención para la historia de México las invasiones extranjeras, las guerras con Estados Unidos a mitad del siglo XIX o la entrada de los ejércitos napoleónicos con Maximiliano en la década de los 60 del siglo XIX. Es decir, ver a un país en formación, en su proceso de consolidación de su independencia, al mismo tiempo estar atravesado por intereses transnacionales. Uh-huh. Entonces, es un aspecto el aspecto de la internacionalización de la historia que parece ser que en este momento tiende a cobrar muchísimo interés en el estudio de la historia. Es que se parecen España y México, lo que pasa que igual en México ha sido más reciente ese intento de conquista, de que nos independice. En España lo hemos vivido hace más tiempo. Sí. Pero por aquí, en ese sentido, han llegado de todos los sitios, a ambos países, ¿no? En México quizás más reciente, claro. Muchísimo. Nosotros mismos invadimos México, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Son historias paralelas, sí, que están más cerca y han tenido incluso, aquí en la Universidad de Cantabria, ¿no? En el Centro de Historia Moderna y Contemporánea se han hecho estudios muy importantes donde se muestran estas historias paralelas, pero también surgidas, sometidas a estas influencias culturales permanentes y económicas, desde luego, como el papel que han tenido los indianos también en toda el área. Claro. Se han producido trabajos muy importantes en el sentido de la impronta de aquellos americanos que se fueron y que regresan para dejar su huella y de alguna manera mostrar que España quizá no se entiende sin aquella parte tampoco y viceversa, que aquella parte americana tampoco se entiende sin esta parte española. Y en este caso de Eulalio Ferrer, pues tiene que ver con la importancia del exilio español, ¿no? El exilio republicano, que dejaron una impronta en el campo cultural, académico, económico, científico definitiva y que la siguen teniendo todavía en el presente. México, Cantabria, ahora está en Cantabria, su futuro después por dónde pasa y qué se va a llevar de esta tierra. Pues nos vamos a llevar bellísimos recuerdos, porque hemos tenido la oportunidad de visitar, de hurgar esos rincones que va uno encontrando y que no deja uno de sorprenderse, rincones auténticos de la vieja Cantabria y que gracias a una política cultural adecuada se han podido conservar y dejar vivos para que luego
en nuestro caso, como extranjeros podamos apreciar. Entonces, nos ha impresionado muchísimo la riqueza. Es decir, es una tela que quizá en términos territoriales no es muy grande, pero que hay que medirla por centímetros. Sí. Por centímetros cuadrados, porque de un centímetro a otro centímetro puede variar las modalidades, las formas. Entonces, una pluralidad dentro de una identidad que no esperábamos. Tanto visualmente, el mar, la montaña, como también relacionado con sus seres, ¿no? Con los hombres, las mujeres, que nos dejan ver una riqueza entrañable. Y entonces, en un mundo globalizado, uno se pregunta cómo desarrollar una política para conservar y al mismo tiempo estar vinculados al mundo, en donde eso es inevitable y todos en ese sentido estamos convocados, ¿no? Cualquier país, cualquier región del mundo actualmente. Guillermo, ahora quizás se vuelva a México, y ¿qué se espera encontrar allí ahora? ¿Qué situación se vive allí ahora mismo? Bueno, regreso para seguir trabajando en mi institución como historiador, ¿no? Haciendo mis investigaciones sobre la comprensión de la historia moderna, pero en particular me ha interesado mucho adentrarme cada vez más en las particularidades del siglo XX, precisamente condicionadas por la aparición de estos medios de masas, que es algo que no hemos atendido historiográficamente y que es fundamental. Y bueno, vamos a encontrar políticamente el regreso de un partido que gobernó el país durante 70 años y que, claro, la pregunta que todo mundo se puede hacer es ¿qué PRI, qué Partido Revolucionario Institucional vamos a encontrar? Y en el campo de la opinión han ido apareciendo un debate muy vivo, muy intenso, muy interesante, voces que dejan ver a que es difícil que el PRI, que retorna a ser el mismo PRI del pasado. Primero, se trata de una nueva generación, son los nietos de aquellos miembros integrantes de aquel partido dominante, hegemónico, y que en ese sentido ya tiene que ver con la formación de otra cultura, es decir, la nueva generación, más sensible a otros aspectos o menos cargados por el lastre del pasado, más abiertos en ese sentido a la modernización, a continuar el proceso de la modernización del país en el sentido material, del progreso material, pero también en el sentido de acabar de robustecer el proceso democrático, la democratización. Entonces ahí se abren interrogantes. Hay quien dice que dado que este partido está conformado por esta generación de jóvenes, pero al mismo tiempo está avalado por los viejos dinosaurios, sí, los viejos políticos, se tendrá que ver quién va a tener el mayor peso. Entonces, pienso que la situación, visto desde fuera, ahora que hemos tenido esta posibilidad de ver las noticias y los desde fuera, visto desde fuera, es posible que la situación no sea tan alarmante como se podría haber previsto antes de yo venirme a Cantabria, en donde recuerdo que hablábamos como de una catástrofe si es que el PRI iba a retornar. Ahora no lo veo así. Yo creo que ya no lo veo así. Y hay gente que me ha hecho pensar, algunos analistas extranjeros que ven con un poco más de distancia y que pensarían que no es tan grave. No es lo ideal, pero en política, ¿qué es? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Exacto. Muchas gracias, Guillermo. No, pues al contrario, muchas gracias. Por abrirnos un poquito esas puertas de México, darnoslo a conocer y sobre todo gracias también por ayudar a los estudiantes a conocer también México. Muchas gracias. Gracias, Guillermo.